El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano. Qué alegría, hermanos, estar ante ustedes con otro programa más de Alerta Cristiano, conversaciones teológicas con el pastor, con el doctor en teología, Samuel Sullivan. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Gracias por su presencia, sobre todo en este programa de hoy, que va a ser un programa que hemos puesto en las manos del Señor para ofrecérselo a ustedes, hermanos. Antes de leer la lectura, el tema de hoy: esperanza bíblica y ansiedad apocalíptica. Perspectiva del Nuevo Testamento sobre el fin de los tiempos. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes han estado esperando esta conversación que vamos a comenzar hoy con el doctor, con nuestro pastor Sullivan, con el programa de hoy. El tema del final de los tiempos no es un tema fácil. Usted no tiene una idea, y estaba embromando ahora mismo de que por fin se me dio, hace tiempo que yo he venido hablando con el doctor Sullivan, que le metamos mano al tema en una conversación, y yo lo entiendo, yo entiendo cuál es la precaución que él tiene con el tema. Sin embargo, hermanos, ya ustedes saben lo que ha venido ocurriendo en el mundo con este conflicto bélico que se ha desatado en el Medio Oriente. Le advierto, hermanos, en este programa no vamos a juzgar lo positivo ni lo negativo del conflicto. Obviamente, todo cristiano de corazón debe esperar que nunca haya un conflicto bélico. Pero, sabiendo que está ocurriendo un conflicto en un momento serio de la historia de la humanidad, hemos querido abordar el tema desde la esperanza bíblica. Yo no puedo negarles, hermano, que yo he sentido ansiedad ante la situación. Mi esposa es testigo de cómo me ha visto, estudiando, reflexionando, comentando. Gracias a ella, en muchas ocasiones he vuelto al camino del estudio bíblico y de la esperanza bíblica. Pero no les niego, hermano, como estudioso, como abogado, a mí me encanta la ciencia política, la historia. Esto es un tema fascinante, pero más fascinante es, hermanos, la esperanza bíblica en estos momentos. Y comenzamos con la Biblia nos dice en Lucas 21, versículo 28, anótenlo, yo sé que ustedes lo conocen. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, posiblemente ustedes, como cristianos, pueden compartir mi sentimiento de ansiedad. No es que vivo ansioso, es que no dejo de sentirlo. Ahora, ¿cómo manejamos la situación? Aquí está el inicio de una conversación en torno a la esperanza bíblica, atendiendo
cualquier ansiedad apocalíptica que como cristianos podamos estar sintiendo. Así que, y le advierto también que vamos a comenzar una conversación como en otras ocasiones y no sabemos dónde vamos a terminar. Posiblemente este tema nos tome 2 programas. Así que, pastor, yo, como diría mi papá vulgarmente, usted tiene los topos, tírelo. El tema es de mucha relevancia. ¿Qué usted entiende que debe sentir un cristiano en este momento ante lo que está ocurriendo en el mundo, pastor? Bueno, depende de su punto de vista sobre la naturaleza de la historia, la revelación de Dios. Porque si algo muy importante y asumen las Escrituras, y note que dice, porque vuestra redención está cerca. Correcto. Se está asumiendo una interpretación y una relación con la historia de esperanza. En la fe cristiana, la historia se caracteriza por telos. El concepto telos es que la historia tiene propósito, tiene dirección, tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y que de la perspectiva bíblica, ese desarrollo es establecido por Dios, dirigido hacia los propósitos de Dios. Es decir, eso representa la perspectiva histórica de la historia, del momento que vivimos, de esperanza. Y aquí tenemos que estar claro que la sociedad posmoderna, la sociedad natural, humana, no parte del supuesto de la esperanza. La esperanza no es un supuesto humanístico, no es un supuesto cotidiano de la cultura humana caída, es desesperación. Entonces, me preocupa ante este tema cuando yo veo la iglesia comportándose como el mundo, ansioso, lleno de terror. Yo digo, pero entonces, ¿cómo ellos se ven en el mundo? Viven en un mundo desordenado, sin propósito, sin dirección. Sin embargo, se reclama que somos cristianos. Entonces, no. Ante tu pregunta ansiosa, yo me he estado sintiendo un poco raro, porque en estos días, yo mirando lo que hay, yo me he preguntado, pero Samuel, ¿por qué tú no estás ansioso? Hablando con los hermanos en el programa de Zoom, con mis cursos, con los estudiantes. No, yo estoy en paz. Ante todo esto, estoy en paz. Mi Señor es Señor de la historia, es Señor de estas cosas. Amén. Estas son las manifestaciones demoníacas del reino de esta tierra. Entonces, Señor, entonces, esto está en tus manos. No le digo amén que siga, esto no es un escapismo. No es un escapismo, no, Señor, oro. Señor, ten misericordia. Señor, mira tantos que están muriendo. No solamente en la guerra de Irán ahora. Señor, mira todas las guerras que en este momento se están llevando a cabo alrededor del mundo. Entonces estamos orando porque Israel está envuelta, pero el resto del mundo no importa. Nuestros prójimos, nuestros hermanos cristianos en esos mundos, los hermanos cristianos en Persia, en Irán, que hay miles y miles de cristianos hermanos en Cristo que lo estamos bombardeando en el nombre de una nación cristiana, en el nombre de un pueblo de Israel. ¿Cómo? Es decir, que el llamado a esperanza nos llama a reflexionar sobre qué es la naturaleza y los propósitos de Dios en la historia. Entonces, ante esa esperanza, Señor, yo oro, intercedo y hago este comentario. No pido, Señor, por razones bíblicas y teológicas, que tú pares que maten. ¿Por qué? Porque eso asume y requiere
que Dios suspenda la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Y cómo es que Dios va a suspender la naturaleza del pecado que conduce al ser humano a matar a su prójimo? Entonces yo oro, Señor, ten misericordia. No oro que tú suspendas las matanzas. Esas son manifestaciones del poder del pecado y de la muerte. Y el precio que tenemos que pagar por eso ¿Sí? está por verse. Porque se ha visto así a través de toda la historia. Pero mi esperanza es que tú tienes propósitos a través y a pesar de las manifestaciones del poder del diablo. Correcto. Tú eres Señor de la historia. Sí. Y tú eres un Dios de misericordia, de esperanza. A mí me duele, pastor, ver cómo gran parte del mundo hoy se alegra de cualquier victoria bélica. Uh-huh. Y no nos ponemos en el lugar, como usted dice, de esos hermanos en Irán que están sufriendo ese bombardeo, de esos hermanos en Ucrania, en Rusia, con esa guerra que viene ya de hace 4 años. Son matrimonios, son familias, son niños, son gente que sale a trabajar todos los días. Y estoy yo gritando aleluya porque se mata a determinado líder, o se matan a 10 líderes, o se matan a 4 pilotos norteamericanos. No puede ser, no puede ser. Si yo me llamo cristiano, yo creo que estoy renunciando a ser cristiano. ¿De qué me vale decir que soy cristiano si me estoy alegrando por el efecto de una guerra? ¿De qué nos sirve eso, hermanos? En la Segunda Guerra Mundial se levantó un demonio, un Hitler, y todos sabemos lo que ocurrió. Y hemos seguido con lo mismo, con las mismas luchas, con las mismas guerras, y declarando victoria. ¿Qué victoria? ¿Qué victoria? Bueno, tengo que aquí corregirme con algo que dije en expresar que en Irán hay creyentes. Como creyente, creo que estoy fuera de orden cuando pido oración solamente por los creyentes. Correcto. Todo ser humano es creado como bueno y creado a la semejanza de Dios, aunque pecador. Que estos también son llamados a orar por ellos, sí, por su misericordia, sí, y no porque solamente sean cristianos. Sí. Hacemos una pausa, hermanos. Alerta, cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos. Le comentaba al pastor, al doctor Sullivan, que me llama mucho la atención que a veces en estas cosas que nos suceden perdemos la perspectiva histórica de miles de años que están ahí plasmados en la Biblia. Y pensar que estamos hablando de los hijos de Abraham, conflictos entre hermanos, y pensar que estamos viendo la secuencia de aquella desobediencia de Abraham cuando no tenía hijos.
nace Ismael, nace Isaac. Pastor, ¿qué relevancia, si alguna, tiene todo eso hoy en este conflicto? Bueno, primero que Dios se le revela a Abraham que no es judío. No hay Que ley, no era judío. que no era judío, no Oh. había ley de Moisés, no existía tal cosa. Correcto. Pero comparte una promesa que de él será de bendición en las naciones. Y vemos que tiene 2 hijos, Isaac e Ismael. Ismael. Y note que en la historia a Isaac se le da una bendición, pero no una maldición a Ismael, Correcto. sino hay otras situaciones que se dan a Ismael. Ahora, cuando uno sigue ese camino de generaciones, estamos hablando hoy de Isaac como el pueblo israelita o judío, y hoy mayormente el mundo pérsico se dice Persian, Persia. correcto. Persia. Mundo De eso es lo que persa. estamos hablando. Ujú. Persia había conquistado gran parte de ese mundo, Y Abraham incluyendo... era de esa tierra. Exacto. El sal de tu tierra, de tu padre, de Ur de los caldeos, que gran parte de Ur para ese tiempo, el que conocemos como Babilonia, estaba ya bajo los persios. Entonces hoy estamos, y cuando uno mira cómo, si no me equivoco, quiero decir 214 veces, pero puedo estar equivocado, a donde aparece en el Antiguo Testamento la mención de Persia y los persos y la relación de ellos con Israel. Correcto. Se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces estamos mirando hoy, entre otras implicaciones, la historia y el desarrollo bíblico dado desde Abraham. ¿Ve? Y dice que a través de ti las naciones serán bendecidas. Bendecidas. Y que esas bendiciones no se limitaron, que vendrían a través de Isaac. Correcto. También vendrían a través de Ismael. Entonces, necesitamos ver lo que está pasando. Que esto es una guerra entre hermanos y las implicaciones que tiene esto para todo el mundo y sobre todo la dirección y los propósitos de Dios, Correcto. que son para mí en muchas ocasiones misteriosos. No los entiendo, pero sí sé en quién confío. Eso. Amén. Que hay muchas cosas en la matemática que yo entiendo y odio, pero confío que funcione. Eso me pasa lo mismo. Que este avión con la todo el matemática. peso y maleta que he montado acá arriba no se caiga. No se caiga. Entonces, esa confianza de la gracia y los propósitos de Dios de redención de Correcto. bien. Correcto. Volviendo a la palabra, en Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 18, la palabra nos dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y luego en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Miren eso, esperanza bienaventurada. Vaya descripción. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos muestran estos textos, pastor? Primero me llama la atención esperanza bienaventurada. Segundo, y es que esta bienaventuranza se desempeña y se conoce a través de Dios, quien nos salva. ¿Nos salva de qué? De estas cosas que tendrán que suceder. Correcto. Que la esperanza está atada a su solución. Esto no es un accidente, esto no es la visión secular de una historia sin fin, de una utopía que siempre está más adelante de donde y nunca llega. La utopía nunca llega. Es lo que y cuántas cosas pasan, pero no producen esperanza. Pero aquí la esperanza y la solución
salvación en la persona histórica de Jesucristo está atada a este proyecto de salvación y esperanza para el mundo. Y que de ahí nos tiene que producir esperanza y consuelo, no pánico, no ansiedad. Así que me confieso pecador y he faltado en ese sentido. Pero entonces, pastor, en el contexto moderno, en la cultura contemporánea, y a veces dentro del mismo cristianismo popular, como lo estamos viendo, observamos una tendencia hacia lo que algunos teólogos llaman apocalipticismo ansioso. Pastor, yo le confieso que yo nunca había escuchado eso así, con ese nombre y ese apellido. Apocalipticismo ansioso. ¿Cuáles son las características comunes de eso, pastor? Bueno, en la teología, como en toda disciplina crítica, se desarrolla vocabularios para poder encapsular o expresar conceptos complejos muchas veces. Y en este caso, apocalipsis, que es el fin, apocalipsis, eventos que tratan con el fin, y también es un estilo literario que se llama apocaliptismo. Pero aquí estamos hablando, es que es el temor, la alarma es hacia los eventos del fin. Ajá. La ansiedad tiene que ver con estas cosas que crean temor, terror. Exacto, exacto, esa ansiedad. Ahora, la ansiedad, y aquí tengo que volver y reconocer que hay aspectos de la ansiedad que son importantes y necesarias en la constitución humana. Claro. Porque es un mecanismo de protección. Correcto. De uno. Entonces, en ese sentido es que yo lo vivo. Y yo mismo, pues, la persona que nunca se siente ansiosa psicológicamente está enfermo. Está apartado. Sí, hay algo. Está fundido. Sí, porque ante la realidad cotidiana, la ansiedad es un mecanismo también de protección. Y de moverme. Y de alerta, cuidado, esto no va bien. Entonces, pero esto es en relación a los eventos del fin de los tiempos que se marcan las escrituras. ¿Ve? Y entonces vemos que entre las características la obsesión con cronologías proféticas. Correcto. Estamos pendientes a cada detallito, a cada minuto de ese reloj profético. Cada vez no, mira este versículo. Mira eso, ¿viste? Y mira esto, y mira esto. Y a veces les digo a hermanos que me mandan notas y me mandan cuando es profecía y esta profecía. Y yo le pregunto a uno que es un buen amigo mío, hermano en Cristo, le digo, mira, ahora te pregunto, ¿las fechas de esas profecías están fundadas en qué calendario? ¿En qué calendario? Porque cuando se dieron, si son las profecías de Daniel y Ezequiel, o de Isaías, hay varios calendarios en vigencia. Y el calendario dominante no era el judío. Entonces, ante las grandes naciones de esa época, que tenían sus propios calendarios, ¿cómo estaban marcando ellos los tiempos? ¿O será, hermano, que usted está usando el calendario cristiano y se lo está imponiendo a la Biblia cuando no existía un calendario cristiano? Ese punto es interesante, pastor. Bueno, es que en el estudio histórico de la Escritura, uno de los temas que todavía continúan como los más complejos, los más difíciles para poder organizar, es la cuestión de calendarios en la Biblia. Nadie todavía, ningún historiador todavía ha podido organizar, porque están mezclados uno con los otros y a veces pueden haber hasta 3 distintos calendarios funcionando en la misma época. ¿Ve? Entonces depende del escritor, depende del contexto. ¿Ve? ¿A qué calendario, bajo qué rey o qué príncipe se está utilizando para establecer esta fecha? Claro. Claro. Entonces hoy nuestra lectura le imponemos calendarios modernos. El calendario cristiano ocurre en el IV siglo de la época cristiana. Antes de eso no había un calendario cristiano. ¿Eso fue de Constantino para acá? Para acá. Ok.
Entonces, la profecía es un asunto bien delicado y me parece, a veces me molesto con la facilidad que lo manipulamos para nuestras propias interpretaciones y agendas. Y entonces, pastor, vemos que cada crisis mundial es una señal inmediata del fin. Sí. Y vemos el uso frecuente, y ese a mí me preocupa, del miedo como motivación religiosa. O sea, ¿cómo es que yo voy a ser un creyente libre si el miedo me domina? Y la ¿Dónde está mi iglesia, libertad? y tristemente, muchos de mis hermanos usan el terror para convencerlos que se deben de salvar, venir a Cristo. A base de miedo. Hacerle miedo. Volvemos, la libertad del ser humano. Sí. Hermanos, queremos que usted sea espiritual. El Señor viene mañana, ven y ayuna. Sí, sí, sí. Ven al culto. Eso es manipulación. ¿Serán eso buenas noticias? ¿Cuándo es el temor y el terror buenas noticias? Entonces, estos son los usos negativos en lo que se llama apocaliptismo ansioso. Ve especulación sobre conspiraciones y códigos ocultos. Las conspiraciones están choretas en este momento. Desplazamiento del centro del evangelio hacia catástrofes futuras. De No es nuevo, la buena miedo. noticia. Miedo. ¿Sí? Wow. Hermanos, ya ustedes están viendo lo que surge de apenas una conversación, todos los temas que salpican esta conversación y que cada uno de nosotros tiene que estudiar, enfrentarse, estudiar la Biblia, hermanos, lo que tanto el pastor nos machaca. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. Bendiciones. El viernes 3 de abril, Viernes Santo, a las 7 de la noche, tendremos una reunión única especial con una obra de teatro y una palabra de adoración que yo sé que va a impactar miles de vidas. Debes estar ahí. Tu compromiso debe ser darle ese primado al Señor y te esperamos en una casa segura para ti y tu familia. Pero el domingo de resurrección, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con nuestro invitado especial, Dani Berríos, en las alabanzas y en la poderosa palabra de Dios, el doctor Magdiel Narváez. Sé que será un día extraordinario que disfrutaremos una vez más de la presencia restauradora, transformadora y que edifica nuestras vidas del Señor. Así que te esperamos. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. Pastor, pero entonces hay una advertencia apostólica en Pablo. Como siempre, Pablo nos escribe en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. De nuevo, un llamado a manténganse tranquilos. Como dirían los jóvenes hoy, cool, ¿no?
pastor. Bueno, me llama la atención que la apelación no es a mover fácilmente vuestro modo de sentir, que no se dirige a sus emociones, se dirige a su pensar, lo que han creído. No dejen que las emociones del contexto sean los que los manipulen y les crea temor. Si no os dejáis mover fácilmente de este modo de pensar, que es lo que informa nuestra esperanza. Y vivimos en una sociedad. ¿Quién es este? Carl Truman. Recientemente acaba de escribir una sociedad ansiosa, a donde él describe el mundo moderno, posmoderno, como una sociedad altamente ansiosa, y por eso surge, entre otras razones, la prioridad central de la psicología. Claro. Porque la psicología briega con tu ansiedad. Pero no te dan una solución porque es incapaz de atender a las causas fundamentales. Sí. Esto lo que quiere decir, pastor, es que en aquel momento en la iglesia primitiva, también la iglesia enfrentó rumores escatológicos, alarmistas, y los apóstoles respondieron llamando a una estabilidad doctrinal. De nuevo, pensamiento. Que es lo que hemos creído. Ok, pastor, vamos a enfocarnos ahora un ratito. ¿Cuáles son las implicaciones pastorales para las iglesias hoy de esta situación? Bueno, primero necesita que cómo es que la escritura informa. De nuevo, la fe cristiana tiene que ver con lo que hemos creído. No lo que hemos sentido. Ok. Entonces, eso es lo superficial. Es humano sentir. Exacto. Ok. Pero cómo uno responde a esos sentimientos son dirigidos por lo que tú crees. Correcto. Entonces, ¿y lo que yo creo está fuerte, arraigado en mí o no? Ahí es el punto. Y ahí viene el punto, es cómo es que la fe, lo que hemos creído, informa en la vida cotidiana, los eventos cotidianos en cuando somos parte y nos encontramos. Porque lo que le da dirección, propósito o telos, y que va manifestando la dirección y propósito de Dios, es dirigido por la palabra. Pero cuando la palabra deja de ser el marco de referencia de nuestro entender, sino lo que nos gobierna es el fenómeno secular de las emociones, de las estructuras políticas, sociales, intereses nuestros humanos. Entonces, esto nos crea una ansiedad. En el Nuevo Testamento nos llama a una vida fiel a nuestra esperanza en Cristo. La roca. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto implica discipulado, vida primero de fe, de creer lo que la palabra nos ha revelado. Y si lo creemos, compartirlo con el mundo que está desesperado. Y a veces pregunta, ¿por qué tú no estás muerto loco? Bueno, yo estoy en paz. Mi Señor está en control. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo yo lo evangelizo? Y a veces necesitamos evangelizar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Reevangelizar? Sí. Porque no están viviendo la verdad de la palabra. Están viviendo y actuando ante el estilo de vida y la visión del mundo secular que vive sin esperanza. Entonces, y eso nos lleva a estar claro en el señorío de Cristo, en la restauración final y la victoria definitiva de Dios. Esa es nuestra esperanza. Si uno lo cree. Si lo creemos de verdad. Bueno, ahí es que viene el asunto. Porque mira, la teología de Gotoge es fácil, a donde uno repite el versículo y gloria a Dios. Pero el asunto es qué es la veracidad, cómo la veracidad de esa palabra informa, transforma y orienta
mi vida cotidiana. Le voy a servir de contraparte, pastor. Y de momento me vino a la mente Don Cholito, el famoso comediante nuestro que tanto queremos. Cholito decía, con la boca es un mamey. ¿Seguro? Con la boca es un mamey decir que somos cristianos. Aquí es que está la prueba. Esta es la prueba. ¿Soy cristiano de verdad? Si soy cristiano de verdad, debo estar tranquilo, confiado, mis pies sobre la roca y la esperanza en la victoria de Dios. Y esa tranquilidad se fundamenta en una vida que vive en la palabra. Eso, dedicada. Que vive en la palabra, que sus lentes interpretativos, sus lentes hermenéuticos de entender, interpretar y aplicar el momento, la historia que vivimos, se ve a través del lente bíblico. Se ve hasta a través del discernimiento de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da en poder interpretar los eventos, el impacto de lo que estamos viviendo. Hablando de eso, pastor, a veces yo pienso, ¿y cómo es el doctor Sullivan en su vida de oración? Pregunta que le hago en este momento. ¿Cómo debemos orar en momentos como este? Bueno, yo creo que para mí, y cada uno tiene su estilo de cómo... Pero, ¿qué puntos, ese lenguaje, esa comunicación con Dios, qué debe ser nuestro enfoque? Primero, nuestro enfoque para mí se dirige por la esperanza y la veracidad de la palabra. Eso me ayuda a entender y relacionarme con mi realidad. Y en estos días, mi oración surge en el camino del día, algunos momentos a llorar. Sí. A otros momentos a cuestionar. Y lo que voy a decir parece raro. Cuestionar a Dios. Señor, yo no entiendo esto. Señor. Señor, ¿por qué tú has permitido esto? Wow. Y será, y me encuentro muchas veces en esa oración preguntando, ¿será? Señor, ¿será que yo malentiendo lo que es tu voluntad? Porque yo no creo que es tu voluntad que tú mates a los inocentes. Eso es contrario a tu naturaleza de amor y gracia. Pero entonces, ¿cómo yo entiendo la naturaleza de la voluntad de Dios? Porque el ser humano desde el principio es soberbio, es desobediente. Y en nuestra desobediencia creamos nuestra propia voluntad. Señor, dame discernimiento para poder distinguir entre tu voluntad en medio de la historia y lo que estamos viviendo y aquello que es el resultado de la imposición de la voluntad humana. Porque yo soy uno que creo en el libre albedrío de esa voluntad, especialmente pecaminosa. Entonces, muchas veces mi oración es, Señor, cuídanos, cuida a tu pueblo, Señor, ayúdanos en amor. Y muchas veces, Señor, ayúdame a entender. ¿Ve? Porque para creer, fides quorum intellectum, para creer yo necesito entender. Le sigo preguntando, y esto es una pregunta muy íntima, pastor. Con todos los conocimientos que usted tiene, con todos los años de estudio, con toda la experiencia que he visto que usted ha tenido, ¿todavía usted entiende que el Señor lo ayuda a discernir, a ver, a profundizar, a encontrar lo que usted busca, que a veces no encuentra? Oh, sí, yo dependo de eso. Que la capacitación de discernimiento es necesario cada día, y ese discernimiento primero tiene que partir del supuesto bíblico y se le añade a ese proceso de conocimiento, de juzgar debidamente, primero partiendo de la Escritura, y segundo, cómo el Espíritu Santo y en nuestra creación como imagen y semejanza de Dios
el Espíritu Santo capacita nuestra inteligencia Eso. para estudiar, para investigar, para analizar, para tener una mente crítica ante la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Entonces no es el aislar la palabra de Dios de la historia de los eventos, sino cómo la palabra de Dios me da el marco mayor, y entre la capacitación de la inteligencia y la espiritualidad dada por la palabra y el espíritu, estos todos se convierten en recursos que los pongo dentro de la visión de Dios de la Escritura, y pedir ayúdame, porque todavía, a pesar de todos esos recursos y experiencia y estudio, hay tantas cosas que no voy a conocer, no las voy a entender. Y tengo que decir, Señor, I believe, but help my unbelief. Señor, ayúdame, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso. Esa es la realidad que para mí como creyente yo vivo y oro. Y a veces la incredulidad que sentimos o tenemos parte de que no conocemos, como usted dice. Entonces como no conocemos, pues no creo. Pero entonces ahí es que viene la confianza en Dios. Y viene la ansiedad, porque el hecho humano de desconocer tiende a ser contra nuestra naturaleza humana idólatra, de ser la última Coca-Cola, de saberlo y controlarlo todo. Pero gloria a Dios por esa ansiedad, pastor. Por Porque nuestra entonces finitud. me Yes. lleva a buscar más. Debe. A otros lleva a la desesperación. No, a mí por lo menos me lleva a buscar, a conocerlo, a indagar. Bueno, eso viene de mi forma de ser como abogado. Buscar la raíz de las cosas. Y obviamente, sí, puedo llegar hasta la frustración, porque ¿quién entiende a Dios? Bueno, si algo he aprendido a través de las décadas estudiando y investigando, es que llego a momentos contra paredes de mirando la data, la investigación, todavía esto no me cuadra, que he aprendido en vez de ignorarlo o simplemente rechazarlo, ¿verdad? O inventármela. Es decir, ok, aquí yo tengo que reconocer que yo no tengo la capacidad de entender todo lo que esto representa. Entonces no lo voy a votar, no lo voy a negar, ni lo voy a afirmar. Lo voy a poner al lado aquí, que me siga acompañando, porque en el camino la palabra y el Espíritu Santo y los eventos de la historia van iluminando aspectos de esto que ahora mismo yo no entiendo, que desconozco. Y entonces el Espíritu Santo nos mantiene despiertos para ver esas contestaciones de Dios. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, no les pasa eso? Que le presentan a Dios una situación y de repente no la vemos, no vemos la respuesta de Él, pero Él lo que nos pide es paciencia, calma, tiempo, pero que su espíritu, el mío, el de ustedes, esté abierto a recibir de Dios. Eso es lo que el pastor nos está diciendo. Calma, que lo tuyo llega. Y quizá llegó, pero lo está ignorando. Porque el Señor siempre responde a nuestras Y oraciones. me va a seguir inquietando. Y muchas veces lo que nos encanta cuando su respuesta es sí. A veces no nos cae muy bien cuando te dice que no. No sea mendigo. Ya te dijo que no. Él ya te contestó. No diga que el Señor no te ha contestado. Me contestó. No. Yo puedo bregar con el sí, con el no. Lo más que me es difícil para mí es cuando me dice, espera. Uy. Eso para mí es pastor, lo más difícil. Ese es el dilema de todo cristiano. Espera, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Confía, espera, ten paciencia. Pero Él siempre contesta nuestras oraciones. Y eso es lo que nos está pidiendo hoy ante esta situación. Hacemos una pausa, hermano, y ya vamos al cuarto segmento. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guíe sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde
los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bendiciones. El viernes 3 de abril, Viernes Santo, a las 7 de la noche tendremos una reunión única especial con una obra de teatro y una palabra de adoración que yo sé que va a impactar miles de vidas. Debes estar ahí. Tu compromiso debe ser darle ese primado al Señor y te esperamos en una casa segura para ti y tu familia. Pero el domingo de resurrección, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con nuestro invitado especial, Dani Berríos, en las alabanzas y en la poderosa palabra de Dios, el doctor Magdiel Narváez. Sé que será un día extraordinario que disfrutaremos una vez más de la presencia restauradora, transformadora y que edifica nuestras vidas del Señor. Así que te esperamos. De regreso con ustedes, hermanos, ya en el cuarto segmento de esta conversación, que como les dije al principio, no termina hoy. Ya él y yo vimos ya que nos queda bastante tela para cortar, como dicen nuestras madres. Está el asunto, pastor, de la perseverancia y nuestra fidelidad diaria, donde en el Nuevo Testamento el énfasis es en la vida fiel mientras espera a Jesús, a Cristo. Por eso en Mateo 24, versículo 13, vemos: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo usted explica esa perseverancia, pastor? Primero, yo entiendo perseverar es un tipo de paciencia, de continuidad, de compromiso. Que es decir, yo creo que Cristo es Señor de la historia, que Él tiene propósitos de gracia, de salvación. Entonces, ¿cómo lo que creo? ¿Ve? Hasta el fin, es decir, que a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor, a pesar de ciertos indicadores que parecen ser contrarios a la naturaleza y los propósitos de Dios en quien yo he creído, yo no voy a cambiar de opinión. Pase lo que pase. Contrario a lo que está a mi alrededor, porque yo voy a perseverar, mantenerme fiel en lo que he creído, que es la verdad revelada en Cristo. ¿Ve? Hasta el fin. Ahora, ese fin tiene distintos cuadros cronológicos, porque está el cuadro que dentro de la naturaleza de mi humanidad, yo puedo caer muerto esta tarde. Llegó mi fin. Claro. Ok, espero, Señor, dame más días y salud. Pero está el elemento hasta el fin escatológico, hasta el fin de los propósitos de Dios manifestarse a través y en la historia. A pesar de lo que está sucediendo en la realidad contextual inmediata que vivo, que crea ansiedad, que puede crear temor, a pesar de eso, manténme fiel. Ahora, esa fidelidad, según Pablo, también incluye, y Jesús, prepárate porque vas a sufrir. Prepárate porque te van a perseguir. Prepárate porque vas a ser mártir. ¿Ve? Vas a sufrir. Esta es la naturaleza de tu identidad y tu preservación hasta el fin. Entonces no es que te voy a librar de todo lo que viene malo. No. Eso se llama escapismo, no es bíblico. Sino que a pesar de eso,
En la palabra y el Espíritu Santo te va a ayudar a mantenerte Fuerte creyente. en esa creencia. Creyente. A pesar de las circunstancias que parecen ser contraria a ser salvo. No. Pues la historia nos ha indicado que miles de creyentes no fueron librados de la muerte cotidiana. Correcto. No se salvaron para seguir viviendo. ¿Ves? Pero perseveraron hasta el fin. Correcto. O sea, en ese sentido, cada uno de nosotros tiene, si se me permite esto, una escatología. Exacto. En su vida personal. Y eso cada uno tiene que manejarlo, ¿verdad? Estoy listo para el día que el Señor me envíe a buscar. No estoy listo. ¿Cómo está mi vida de intimidad con el Señor hoy? Esas son preguntas diarias, ¿no? ¿Por qué usted se ríe, pastor? Porque en eso me trae una experiencia de oración. Ajá. Yo joven en mi iglesia allá en el barrio, en East Harlem, estoy en el cuarto de oración, es sábado, y entra mi pastor y se hinca al lado mío, y él escucha, él tenía la buena costumbre que yo adquirí más tarde como pastor, escuchar la oración de mis hermanos. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Qué los inquieta? ¿Qué es su necesidad? Y entonces él me dice, Samuelito, me echa el brazo y me dice, Samuelito, veo que tú estás orando, que el Señor venga, Señor, estoy preparado. Qué bien, pero tú no has pensado que tú quieres que Él venga hoy porque hoy tú estás preparado. Pero ¿y qué de todos aquellos que hoy no están preparados? No están preparados. ¿Qué es la palabra que él usaba? Dígalo en inglés, pastor. Es decir, ni ahora ni en inglés ni en español, egoísta. Es decir, porque tú estás preparado, Para mí. tú quieres que Él venga, Como yo estoy listo, pero que se pierdan todos los otros hoy que no están preparados. No, Samuel. Ahí está la misión evangelizadora. Samuel, dale gracias a Dios que tú estás preparado. Pero hay muchos más que no lo están. Y el Señor no ha venido por amor a ellos. Correcto. Por amor, porque el deseo es que ninguno de ellos se pierda. Ahora, quiero ser claro, Jesús no está aquí apoyando el universalismo de la salvación humana. No. Una salvación fundada en la esperanza y la redención y el perdón provisto por Cristo. ¿Ve? Y eso, el Señor desea que todo eso se haga accesible al mundo. Esa es nuestra misión evangelizadora. ¿Cómo usted define eso de universalismo de la salvación? Porque en el estudio de las religiones se da el concepto soteriológico, salvación, que todo el mundo al fin va a ser salvo. Dios quiere que todos, ninguno se pierda, más sea salvo. En efecto, eso es lo que quiere Dios. Sí, pero no es que eso es automático, que el único elemento es el deseo de Dios. Y como ese es el deseo de Dios, no puede existir ningún deseo humano o otro que se contraponga al deseo de Dios. Entonces todos nosotros como quiera seremos salvos. Ok, Entonces, ese sería el universalismo. El universalismo. Okay. Y hay religiones, entre ellos hay algunos que se llaman cristianos que creen en la salvación universal. Pero Dios puede creer eso, por el hombre no. Y por eso no nos salvamos todos. Bueno, yo creo que la diferencia entre creer y querer, es decir, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Ese es el deseo del amor de Dios. Correcto. Pero dentro de esa voluntad está lo que llamamos contingencias. Ajá. Es decir, del libre albedrío, que Dios le dio al ser humano la capacidad de negar la voluntad de Dios, de rechazar la condición de gracia de Dios. Entonces es el deseo de Dios. Pero Él ya sabe que muchos optan no creerlo ni aceptarlo. Somos tan tercos, tan cabeciduros, que aún teniendo la salvación que Dios nos ofrece, la rechazamos. Porque no la creemos. Especialmente con esa salvación crea condiciones que son contrarias a mi deseo y mi voluntad. Entonces el asunto se complica. Que sí se complica, ante pastor. nuestra voluntad y el deseo del Todopoderoso. Claro, claro. La providencia de Dios, la soberanía de Dios. O sea, que estamos claros que Dios quiere. Ujú. Somos nosotros.
los que Él quisiera decidimos. que ninguno se pierda, más todos vengan al arrepentimiento. Y entonces todo eso implica un discipulado constante. Eso es diario. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo Es de imitar a los apóstoles. Para mí, yo me veo tratando de imitar a los apóstoles en aquella dedicación que tenían con Jesús. Es un modelo, un modelo. Y de ese discipulado parte una forma de vivir santo, santidad, que es apartado para servirle a Él. Y una misión evangelizadora, que es la que a veces no queremos hacer. Y esa constancia discipulada se fundamenta y parte de conocer las Escrituras. Eso. Y el cuando la iglesia vive en la crisis que desconoce las Escrituras, ¿cómo puede ser discípulos de ella? Y lo que vemos muchas veces, el discipulado selectivo. Yo soy discípulo de estos versículos que me dicen, para de sufrir, sea exitoso, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Esos son mis versículos bíblicos de discipulado constante. Cuando realmente lo que tenemos que buscar es la prosperidad de nuestro espíritu, Sí. de nuestra salvación, de nuestro crecimiento en la palabra. Pero eso es prosperidad. Es conocer las Escrituras, no los pasajes que me gustan. Sí. Y no los pasajes que me cuestionan, que me sacuden. Se nos termina el tiempo, hermano. Esto, como les dije, pero que este programa nos aliente a todos, hermanos, a buscar esa paz, a buscar esa tranquilidad, confiando, esperando, como decíamos al principio, hermano, la esperanza bíblica. No importa lo que pase en el mundo, nuestra esperanza está sobre la roca que es Cristo, las promesas que Dios nos hace en su palabra. Y hermanos, se me olvidó decirlo, no dejen de adquirir este libro, hermanos. Extraordinario. ¿Cómo darle la bienvenida? Aquellos que venga el Señor, pues miren, Señor, este Señor tiene un enfoque bien interesante de cómo va a ser ese homecoming, como decían los... Bienvenida, bienvenido a tu casa. A tu casa. ¿A qué casa, hermano? Por lo menos abre la casa de tu corazón. Gracias, pastor. Hermano, que Dios les bendiga. Alerta cristiano. Dios le bendiga.